Elecciones Regionales 2023. ¿Quiénes son los precandidatos? STC Medios está informando. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a un espacio más, Conexión Digital a través de STC Medios. Aquí estamos, recorriendo el departamento de Cundinamarca, sus municipios, frente al preámbulo que se tiene de las elecciones regionales 2023. Recordemos que el próximo 29 de octubre los colombianos estaremos eligiendo nuevos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados en los departamentos. Bienvenidos, hoy nuevamente estamos en el municipio de Cajicá, Fortaleza de Piedra, hoy en Cajicá, y cada semana vamos a estar acompañados con el historiador, docente, experto y juez de paz. Ya hablaremos también de ese tema muy importante. Don Humberto Teque, ¿qué tal? Bienvenido y ¿qué tal semana? Muy bien, muchas gracias, bienvenido, un cordial saludo a todos los que nos acompañan en Conexión Digital, de nuevo acá en el municipio de Cajicá, haciendo seguimiento y pues cada día corren noticias y sabemos que con el paso de los días esto va a ser más acelerado, mayor información. Los corrillos políticos se mueven constantemente y llega información variada a través de lo que está sucediendo. Esto está empezando en términos teóricos, porque pues todos sabemos que los candidatos han hecho un ejercicio muy fuerte desde el año pasado, los precandidatos, no solo a nivel Cajicá, sino a nivel nacional, casi desde las mismas elecciones presidenciales, y eso ya nos ubica en que este proceso va caminando fuertemente. Sí, entonces, aunque mucho en silencio, pero sí de manera completamente fuerte. Pero cuéntenos primero dónde estamos y vamos a compartir un delicioso tinto aquí mientras que vamos charlando hoy de política. Bueno, nos encontramos en el sector de Río Frío, La Palma, en el municipio de Cajicá. Nos encontramos en Don Pedal Bike Center, un lugar espectacular para los amantes del ciclismo y pues los no amantes también, pero aquí pueden encontrar un lugar para distensionarse, cuidar sus bicicletas, ser consentidos y atendidos por don Oscar Gio Pachón, con un apellido muy importante, Pachón. Para el ciclismo, sí, para claro. El ciclismo colombiano, aquel hombre que abrió las puertas del ciclismo junto con Cochise y Niño. Rafael Antonio Niño. En la década del 70. Jiménez, sí. Entonces, don Oscar Gio Pachón, que tiene cercanía con el Cóndor de Cundinamarca, nos abrió sus puertas, nos permite estar acá y ojalá podamos estar muchas veces acá. Entonces, bienvenidos. Este es Don Pedal Bike Center, un lugar especial para que los ciclistas, amantes del ciclismo, que vienen por la vía de Tabio o que vienen de Zipaquirá, encuentran un sitio donde ser consentidos, porque es un amante del ciclismo el que los atiende. Perfecto. Y delicioso el tinto. Delicioso. Bueno, empecemos, don Humberto. Hoy quiero que tratemos algunos temas de análisis frente a cuál es la historia política del municipio de Cajicá. ¿Qué podemos hablar de lo que es el potencial electoral y cómo se ha comportado en este municipio en las diferentes elecciones? Bueno, acá hay mucho de estadística y pues le solicito a quienes nos ven que estos fríos números hay que darles un contexto político y social. Atrevidamente tomamos una fecha al azar, tomamos los últimos 10 años del municipio y su comportamiento electoral y vemos que el potencial electoral ha crecido más o menos en unos 20.000 a 21.000, 22.000 personas. Es un promedio de más o menos 2.000 personas por año. Sí. Puede sonar un poco alto para quien no conozca el municipio de Cajicá, pero también es proporcional al crecimiento del municipio. Por ejemplo, no nos pasa como otras regiones de Colombia, donde hay 40.000 habitantes y en el censo electoral aparecen 39.999. Sí, una cosa desproporcionada. Aquí no es que haya trasta de votos, sino que han llegado muchos habitantes nuevos a Cajicá. Exactamente, y especialmente en los últimos 7 años, con una característica, son o gente que ha llegado de Bogotá a vivir acá y ha trasladado su inscripción para hacerse partícipe de Cajicá, ciudadanos, por ejemplo. Con la migración venezolana llegaron muchos colombianos que todos tienen la doble nacionalidad y inscribieron su cédula acá, y lógicamente pues el gran potencial de jóvenes que tiene el municipio de Cajicá, que año a año van adquiriendo su mayoría de edad y se inscriben en el proceso electoral. De pronto es una característica que en este momento quiero resaltar. El joven en Cajicá apenas cumple sus 18 años, se involucra en el proceso, o sea, sí, empieza a participar. Claro que ahí viene un proceso de familia, de herencia, de gusto, de todo eso, pero el joven participa en Cajicá, se mete de una vez en el censo electoral.
Entonces, para este año 2023, ¿en cuánto está aproximadamente el censo, el potencial electoral y el censo? Si tomamos en cuenta las presidenciales del año 2022, la segunda vuelta, estamos hablando de que en el censo electoral de Cajicá teníamos 55.219 personas, ¿sí? Sí. Puede variar aproximadamente en unas 2.000 a 2.500 personas. Subir. Subir. Estaríamos casi en 55.000. Sí, aproximadamente. Un poquito más, sobre todo porque muchos jóvenes se inscribieron rápidamente. Y el flujo de personas, y esto tiene que ver con el nivel de construcción en Cajicá, ha traído mucha gente de fuera. Ya antes venían los de Bogotá que querían de un modo de vida más tranquilo. Ya aquí ya tenemos extranjeros que tienen la doble nacionalidad, ya tenemos personas que han llegado a otras regiones porque el lugar se vuelve atractivo por su cercanía con Bogotá, con el centro industrial de Tocancipá, con Zipaquirá, y tienen intereses particulares. Te encuentran en Cajicá un buen vividero y se hacen partícipes para trabajar en los municipios vecinos o Bogotá. Y se hacen partícipes del proceso, entran, se involucran. Según las estadísticas, ¿qué tanta participación hay de ese censo electoral en cada elección? Bueno, es muy variado. Podríamos empezar tomando las legislativas y las presidenciales del año 2014, sí. Especialmente en la segunda vuelta presidencial, y el promedio estuvo entre el 58 al 60. ¿En el 2000 qué? 14, sí. Estuvimos en un promedio del 58 al 61% de abstención. O sea, la gente estuvo muy reacia a esas elecciones. Recordemos que esas elecciones es el segundo periodo de Santos. Sí. Casi que se daba por descontado que él ganaba. Y, por ejemplo, algo que decía la gente en esa época, cuando uno le preguntaba a usted por quién va a votar para presidente, mucha gente decía, no voto porque ellos no van a influir en Cajicá. No sentían cercanía con él, y todavía hoy en día de pronto cambió con las elecciones del año pasado, pero el votante de Cajicá siente muy lejano el voto presidencial y aún legislativo, y eso que ahí hay un gancho, que ya lo explicaremos, lo siente muy lejano a su realidad. Sí, y creo que pasa en la mayoría de municipios de este país. Venía pasando, ya lo que usted dice, ya en la última presidencial cambió un poco ese panorama. Para la segunda vuelta volvió a subir la abstención. ¿En qué sentido? En que se mantuvo sobre el 60%, pero porque pues en esa segunda elección, en esa segunda vuelta estaban el actual presidente y el ingeniero Rodolfo. Muchos votaron, digámoslo así, en contra de Gustavo Petro por Rodolfo, pero no les gustaba ninguno de los dos. Y hubo gente que me lo manifestó aquí en el municipio de Cajicá, no me gusta ninguno de los dos. Entonces, la afluencia electoral fue notable, pero fue muy baja, especialmente en la población mayor de 40 años. Se vio mucho, ahí sí se vio ahí mucho. Cambió un poco, entonces salieron a votar más los jóvenes en masa. Mientras que los mayores de 45-50 tomaron cierta indiferencia, porque no les gustaba ninguno de los dos, no se identificaba con ninguno de los dos. Y sentían que con cualquiera de los dos perdían. Entonces, eso hizo que el voto de esa segunda vuelta presidencial, por eso la referencia es la segunda vuelta presidencial, volvió a elevar el número de abstención. La gente prefirió abstenerse porque ya sintieron, no corresponde con mis ideas, ¿sí? Porque, por ejemplo, partidos como Centro Democrático, el Partido Verde y otros partidos de centro y de derecha han tenido mucha acogida en este sector de Cundinamarca. Entonces, al ver a Rodolfo y a ver a Gustavo Petro, no sentían identificación, entonces sentían ya perdimos. ¿Para qué participamos? Muchos decidieron no votar. Completa. ¿Cómo se ha comportado Cajicá frente a las legislativas? Que también, digamos, uno de los fenómenos es que hay más indiferencia, más lejanía, porque es cuando se eligen a senadores, representantes, aunque sea hay un gancho porque son estructuras políticas, pero sin embargo la abstención es bastante alta. Es bastante alta, sin embargo el gancho cambia acá, es Cámara y Senado, ¿sí? La diferencia es mínima entre una y otra votación. Lo que sucede es que la Cámara, por ser local, digamos, departamental, sí. ¿Qué hace? Jalona. Entonces, a través de los diputados. Claro, entonces la cadena que se forma es el representante, el diputado, alcalde y consejo. Sí. Entonces ese es un voto que se amarra, por eso es que decíamos ahorita, la campaña empezó el año pasado.
Con las legislativas, claro, Claro. porque ahora usted si pretende ser candidato al Consejo de Alcaldía, se supone, o candidato nuevamente a Asamblea, se supone que tiene que ayudarle a algún senador o representante que eso le permita la posibilidad de asegurar su aval y su respaldo en lo que viene, en las Claro. regionales. Aunque la abstención es alta, ellos miden, por ejemplo, muchos candidatos a Senado y Cámara, miden, por ejemplo, municipios como Cajicá, si saco 500 votos, saqué mucho, o es bueno. Es más, Sí. muchos senadores y representantes a la Cámara, y eso es bueno hacer el llamado de atención porque yo sé que eso pasa en todo el país, obtuvieron votos en Cajicá y nunca vinieron. Fue un voz a voz. La gente votó más por amistad que por otra cosa, como el pedirle al voto, como si yo le dijera a usted, vote por X. Por mi Usted, senador, por mi listo, representante. yo voto por usted, yo le colaboro, esperando que algo suceda. Pero los representantes o los senadores nunca vuelven a Cajicá o no saben, nunca llegan a O Cajicá. sea, ese momento electoral permite, me parece a mí, una lectura clara de cómo funciona una estructura. Sí. Entonces usted es senador, tiene su amigo representante, el representante tiene amigo diputado, el diputado tiene amigo alcalde, concejal, y votan por estructura, aunque no venga el candidato al Senado. Exactamente, nunca aparece por acá, pero todos sabemos que esa es la línea para obtener ese aval. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y eso lo hablaremos en una próxima oportunidad cuando hablemos ya de lleno los avales, que es una parte difícil. Pues como ahí de pronto el senador está acá, el representante de la Cámara está acá, el diputado está acá, el aval para el candidato que piensa que ya puede ser suyo se convierte en una guerra en términos políticos, Sí. porque ese aval es necesario, porque si no, no hay candidatura a alcaldía ni nada. Se le vuelve un conflicto porque, vamos a ser realistas, muchos candidatos no van a atraer a la persona que le firme para entrar por voto, ni tiene la capacidad económica, necesitan obligatoriamente ese aval. Entonces, Sí. esas legislativas van marcando como un derrotero, ¿sí? Sí. Y ya en contra a lo que son las elecciones de alcalde y consejo, pues el flujo de votantes varía. Ya la abstención sigue siendo alta porque a veces es del Sí. 40%, pero Sube la participación. Sube la participación. Porque está más cercano el candidato y las decisiones y las propuestas tocan más a la comunidad. Completamente. Y que aquí en Cajicá, aunque es un municipio que en términos de tiempo real está a 20 minutos de Bogotá, todavía se maneja la estructura, por ejemplo, de familia y de conocimiento. Entonces, usted es mi candidato, pero fuimos vecinos o estudiamos en el mismo colegio y toda la vida nos criamos en Cajicá. De pronto, en el momento en que usted se lance a la alcaldía o que usted me diga, apoyemos a esto, pues hombre, yo llamo a mi familia. Tiene en me voy cuenta con muchas usted. cosas del pasado. Sí. Sí. Acá Como esa el discurso con el cual empiezan muchos candidatos en la reunión es que jugamos en la escuela, jugamos fútbol, fuimos amigos cuando niños. Entonces, para despertar ese sentimiento casi que familiar y de vecindad, ¿no? Claro, por ejemplo, acá de pronto, y esto para que entiendan el contexto, muy diferente a lo que puede pasarle a un candidato en una ciudad intermedia o grande. Ese candidato llega allá y dice, por ejemplo, saluda a los vecinos de un barrio, amigos del barrio X, entiendo sus problemáticas. Aquí muy probablemente usted va a ver y el candidato llega y empieza saludando y uno a veces desconoce y pregunta, Sí. no, doña María, ella era la que nos vendía los jugos cuando salíamos de jugar fútbol, o ella era la que X cosas llega. Entonces ese término de familiaridad, aunque el municipio ha crecido, se mantiene. Se conserva. Ahora, los políticos lo utilizan como una estrategia de acercamiento. Completamente. Ay, lo conocen en el barrio. Sí. Ay, fue humilde como nosotros. O sea, como de acercarse a quienes no lo conocían. Y aún, si lo hablamos en términos de estratificación social, aún con diferencias sociales, hay candidatos que se conocen. Por ejemplo, ¿cuál es un punto que puede ser negativo a un candidato? Puede ser de pronto hasta conocido en redes, puede haber sido hasta concejal, pero que desconozca a los líderes, que no conozca a la gente, que no le tienda la mano a alguien, como hablamos en el primer programa. Que no salude, que no se salude, siente a tomar sí. un café, porque hombre, sí, él va afanado, pero indica que desconoce a su pueblo, y Sí. eso acá es determinante. Tiene que conocerlo. Por ejemplo, el día de las elecciones, a mí me decía alguien, hoy voy a votar por tal candidato, pero para alcalde es otro cuento. Ahí yo no cuento ni partido político ni nada,
sino que yo conozco La persona, el sí. cariño, y entonces eso sigue jugando, y parece muy increíble en un municipio de 100.000 habitantes como es Cajicá. Esa cercanía es fundamental, o sea, el saludar al vecino, el tener cercanía con el vecino. Casi más que las ideas que tenga el propio candidato, que es un poco lamentable, me parece a mí, porque falta cultura política, pero Completamente. bueno, ¿y Cajicá en qué nivel está de manejar un voto de opinión a un voto de estructura o de conveniencia? Yo el voto de opinión, y este es un concepto muy personal que me lo podrá rebatir mucha gente, pero yo considero que el voto de opinión, no solo en Cajicá, sino en los municipios de Colombia, difícil que exista. Y en el caso de Cajicá, por lo mismo que venimos hablando. La cercanía, la familiaridad, la amistad juega mucho. O sea, estamos comprometidos Las por algo. referencias de los vecinos, de quien conocen al candidato. Es más, muchas veces me gustan las ideas tuyas, entonces de pronto las del otro también. Entonces suceden casos tan especiales como que en una familia esperemos que el jefe, se espera que el jefe de la familia diga por quién vamos a votar. Sí. O muchas veces dicen la mitad se van con ellos y la mitad se van contra el otro. Muy poca gente de pronto hace un voto de opinión. Sería lo ideal, por ejemplo, que al conocer las propuestas de los candidatos uno pudiera sentarse a decir se va a hacer tal cosa, y en eso es algo en lo que han pecado nuestras últimas administraciones, es tendré en cuenta lo que dijeron los demás. Yo no pasan los años y no dónde las tuvo en cuenta, porque no ve uno el avance ni la transformación desde lo administrativo, desde lo público. Entonces esa parte es muy muy diciente. Eso ha influenciado, por ejemplo, que Cajicá, en este momento, y adelantándonos un poco, necesite un verdadero administrador de un municipio que es muy complejo por la cercanía con Bogotá, los recursos que se manejan y sobre todo que en la situación actual de Cajicá los candidatos no se pueden dar el lujo de improvisar si salen elegidos, porque si no estaríamos entrando en un problema más grave. Yo tengo un análisis, lo leí en algún libro, no recuerdo en ese momento en cuál, que existen 3 clases de votantes. Entonces, el votante que vota por determinado candidato por necesidad, o sea, porque de pronto le ayudó con unas tejas, con un cemento, con un mercado, o sea, basado en la necesidad y en la ayuda personal. El segundo que vota por conveniencia, entonces porque me le prometió un cargo en el hospital del municipio, o porque mi sobrino de pronto va a trabajar en planeación, porque conviene un contrato, o porque me va a dar un contrato de deportes. Y el votante que lo hace por convicción, que ese sería un voto de opinión limpio, Sí. por las ideas, las propuestas que presente ese candidato o candidata. Sí. 3 clases de votantes: por necesidad, por conveniencia y por convicción. En Colombia, la mayoría está en la necesidad y la conveniencia. La convicción, pienso que aún es minoría. Completamente. ¿Cierto? Sí. Es más, acá, y suena muy interesante, hay mucha gente que le dice a uno, yo voy a votar, pero no me invite a ninguna campaña. Y esos son los que votaron por convicción. Sí. Algo paradójico en este municipio, que como les hago énfasis su ubicación geográfica, porque estamos alimentados de muchas cosas y de la influencia de Bogotá. Pero acá quienes votan por convicción se ganan la enemistad de su vecino que votó por el otro, y muchas veces, siendo muy buenos amigos, dejan hasta de hablarse un buen tiempo. Sí, A se veces retiran hasta los afectos. se retiran los afectos, porque es que yo iba por X y usted fue por Y. ¿Por qué? Si es que nosotros conocimos a X antes. El otro dice, no, es que me convenció Y. Todavía eso sucede acá. Sí. Entonces, el voto de convicción debería ser la mayoría, pero todavía Por sigue ahora siendo es la minoría. Sí. Pero sí lo hay. Sí. Y se refiere Y llegar a votar por convicción aún sabiendo que va a perder. Sí. Ese es el verdadero voto. O sea, yo voto por fulanito, sutano, sé que somos minoría, vamos a perder, pero yo voto por esa persona porque mi convicción es sus valores, sus principios y sus propuestas. Sí, es como cuando surge un candidato que de pronto tiene una cierta acogida, pero no sabe, no va a llegar. ¿Sí? Pero la gente le vota porque dice, llegará el momento en que entre a ese proceso. Sí. Entonces, cuando se da ese proceso, hay un voto de convicción.
Yo creo que en ese voto de convicción tendríamos que meter como un punto 1, digámoslo así, como el 3.1, que se está volviendo a dar como fenómeno en Colombia, y lo pude percibir en las elecciones presidenciales del año pasado. No sé qué va a suceder ahorita en las de alcaldía, y es que ya hay personas que se casaron con una idea. Entonces volvimos casi como van a defender esa idea. Casi que hicimos un paso hacia atrás, sin los niveles de violencia, pero un paso hacia atrás a la época del bipartidismo. Entonces se radicalizaron y no importa que el otro tenga buenas ideas, voy allá y con él muero, y esa es mi idea, así él está equivocado. Ese también es un riesgo, porque eso puede propiciar una mala elección. Bueno, ¿qué debe tener el candidato o la candidata a la alcaldía de Cajicá para tratar de cautivar esos nuevos votos? O sea, los que llegaron a Cajicá no conocen su historia, no tienen familia, no jugaron fútbol con el candidato o la candidata, y llegan aquí hace 1 año y 2 años. ¿Qué debe cautivar del candidato o precandidato ese número de votos que puede ser definitivo? Hay una cuestión bastante puntual, y podemos decir que hasta delicada en el sentido de esa persona ya no puede cautivar ni con fiestas ni con eventos, porque el que viene afuera ya sabe que eso es accesorio. ¿Cómo va a cautivar? Con hoja de vida. ¿Cómo va a ser? En este momento, y ante la situación de Cajicá, como decía antes, se necesita un administrador, pero no es un administrador necesariamente de carrera, de formación académica, sino alguien que tenga experiencia en lo público, que haya ejercido alguna actividad pública y pueda mostrar unos resultados, ¿sí? Que diga, yo hice esto, yo estuve acá y esto pasó. De pronto vamos a ver candidatos con muy buenas intenciones, que muchas veces no pasaron, o del Consejo de Cajicá hicieron un consejo de pronto regular o no tan bueno, o que tienen la intención con muy buenas ideas, pero que cuando uno va a ver esas ideas concretadas, hay un desfase entre... Y la gente va a exigir resultados. Y el que tenga hoja de vida, el que pueda decir, mire, yo estuve en la gobernación, yo estuve en la Cámara, estuve en un cargo acá, fui alcalde de Cajicá, o fui alcalde en tal sitio. Y demostré tales y tales resultados. Estos son mis resultados. Ese es el que yo veo que tiene la opción ganadora. Por convicción, o de pronto las maquinarias ahí sí tendrán... yo sé que esto va a ofender de pronto a algún candidato, pero si vamos a mover las maquinarias para ganar con dinero, comprando el botico con el tamal, pues estamos llevando al municipio de pronto a un caos, porque está en una situación que exige un pare, miremos. Se necesita mayor responsabilidad política, que los factores económicos no sean lo más fuerte en una campaña, sino las capacidades de las ideas. Claro, y es que ya le ha pasado al país. En muchos municipios han ganado candidatos donde le han dado el voto. Sí, tiene ideas buenas, pero resulta que no tiene. Es más, muchas veces ni sabe cómo presentar el proyecto ante el Congreso, cómo llegarle al senador, cómo llegarle al ministro. Capacidad de gestión. Y de esa capacidad de gestión se pierde. Entonces las ideas quedan perdidas, y muchas veces lo que podrían ser 4 años muy buenos, lo que hacen es que perjudican al municipio. Entonces, por obligación, ese candidato o candidata que quiere llegar a ocupar la alcaldía de Cajicá en este momento, tiene que ser una persona de gestión, y que haya una hoja de vida que la respalde o le respalde, diga, es la persona indicada para ocupar este puesto. De resto no veo cómo. Vienen las regionales. ¿Qué tanto influye el tema de los avales? Ya en una próxima emisión vamos a hablar de cómo van el tema de los avales, pero quién con quién. Pero hoy quisiera como que hagamos un análisis. ¿Influye mucho el hecho de salir con XY aval para una elección local de consejo de alcaldía? Claro, en este momento yo lo veo así por una sencilla razón. Como lo sabemos desde hace más de 20, 30 años, los partidos tradicionales como tal han perdido vigencia o protagonismo, pero siguen ahí, y el ser liberal o conservador todavía pesa. Hay una segunda línea que cogió mucho poder, que fue la U, Centro Democrático, Cambio Radical, que salieron de los tradicionales, que solo fueron decisiones y que se presentaron como la novedad. Sí. Pasa como ahí podemos hacer la comparación con muchos candidatos que dicen, yo soy la novedad, pero soy la renovación, pero siguen siendo vienen lo mismo. Vienen de los de siempre. Entonces, lo mismo pasa con los avales.
¿dónde está la pelea? Digámoslo, vuelvo al concepto por esos avales. Es mirar qué tantos votos recaudaron en sus jornadas anteriores. Y es fundamental ver qué participación tuvieron en esta última elección presidencial. Voy a poner un ejemplo que es el que se está viviendo ahorita como fenómeno nacional y que eso va a influir en lo local. Cambio Radical se sentía un partido apagado. Vargas Lleras se veía sin protagonismo. Y en las últimas 3-4 semanas, Vargas Lleras se ha vuelto una figura nueva que influye, que cuando habla todo el mundo tiene que hablar de él, que los candidatos o miembros de Cambio Radical que sean en el Senado, en la Cámara, ya hablan y los escuchan. Entonces, esos son partidos que de repente toman una vuelta. Ahora, hay unas fuerzas nuevas que no sabemos qué fuerza van a tomar. Aparentemente son muy pequeñas, pero no sabemos de aquí a junio, cuando ya sí, y esas fuerzas nuevas hoy en día sí podrán salir con un discurso de renovación. Entonces, como un proceso. Antes era Partido Conservador Liberal. De ahí se desprendió Cambio Radical, Centro Democrático, la U. Ya pasan a ser tradicionales. Por ejemplo, el Verde, que era alternativo o novedad, ya no lo es tanto. No. Ya se perdió el encanto de que el Verde es cambio, porque ya tiene inclusive parte en gobernabilidad, entonces ya pasa a ser casi tradicional. Entonces viene una cantidad de grupos o movimientos políticos nuevos que seguramente van a decir, nosotros sí somos la renovación y el cambio. Claro, y ese es el discurso que van a traer muchos. Y ese es el discurso del que se tiene que pegar un candidato, porque tiene que haber una identificación ideológica por algún lado, así sea mínima, ¿sí? Así sepamos que, hombre, este siempre fue conservador, pero tuvo el aval liberal y ahora se quiere mostrar como de la fuerza X. Pero bueno, voy a un punto. En mi concepto, y aquí todo es muy subjetivo personal y respetamos totalmente lo que usted esté pensando allá, si piensa diferente, el tema de los avales no pesa tanto para lo local. O sea, de pronto, a ver, por la misma familiaridad, su tío, su conocido con quien jugó fútbol desde pequeño, es candidato a la alcaldía. Usted es tendencia izquierda, pero él resultó con un aval del Partido Conservador. En un inicio como que le duele a usted votar por su tío, pero predomina más el hecho de que sea su familia su tío a no el aval que tiene, ¿cierto? Sí, claro, y sobre ya todo, no pesa mucho el aval aquí, porque pesa más la persona del candidato. Pesa la persona del candidato, pero el aval pesa en el sentido de con qué maquinaria viene para apoyar eso, ¿sí? O sea, no podemos negar ni acá ni en ninguna ciudad de Colombia que el flujo de caja para ese proceso es fundamental. Sí. Y un partido nuevo, un movimiento nuevo, no lo va a tener, ¿sí? Un partido grande, tradicional, muy probablemente le pueda decir al candidato, como sucede en todos los municipios, como se ha hecho costumbre, por ejemplo, en las últimas elecciones acá, listo, organicemos lo que llaman la toma de, entonces la toma de Cajicá. Entonces, desde la sede principal del partido le dicen, ahí están los recursos, y le ponen camionetas, póngale afiche a todos esos, pague la gasolina de todos esos carros que quiere, hágale. Cosa que no la puede hacer un partido nuevo. Claro, donde el partido nuevo de pronto tiene que hacer ese voz a voz con un grupo de gente a pie, con banderas, sí, tiene un apoyo económico, pero no puede tomarse Cajicá con pitos, sirenas, globos y repartir camisetas. Sí, eso cuenta en ese sentido, porque por eso los avales, y como lo vamos a ver próximamente, de esos partidos tradicionales pesan, porque igual esos son partidos que tienen un flujo de caja muy grande y eso influye. Y hay muchos líderes que se han mantenido fieles a ese partido, y esos líderes dentro de los municipios, cuando le dan la palmadita en la espalda a un candidato, arrastra una gran cantidad. Bueno, ¿y qué tanto cree que en Cajicá y en algunos municipios puede influir el discurso contrario? Yo soy candidato al consejo de la alcaldía y le digo al ciudadano, yo soy candidato pero no tengo plata, no le voy a dar ni almuerzo, ni tinto, ni nada. Sí, allá están las maquinarias, entonces apóyeme y hacemos esto sin un peso, sin plata. Sí. Las ideas tienen que ser muy buenas, por ejemplo. O sea, buscar el voto contra las maquinarias. Por ejemplo, ¿a quién le funciona eso? A Sergio Fajardo cuando salió a la vida pública en Medellín, sí, que lo hizo en los semáforos, ¿sí? Y a otros candidatos que han hecho como ese voz a voz y ellos mismos se han puesto en mangas de camisa, sí, y entréguele a la gente y salude a las personas. Pero no da plata, no da ni camiseta, nada. Pero ¿qué tenían? Tenían de pronto una buena plataforma ideológica.
Esa es la parte donde debemos estar atentos. Y funcionó de pronto en una ciudad como Medellín y en otras ciudades grandes. ¿Qué es otra cultura? Es otra cultura, por más de que sea, como vuelvo y digo, por más de que estemos cerca a Bogotá, los municipios de la Sabana siguen siendo... ¿Usted cree que, por ejemplo, aquí un discurso como ese en Cajicá da o no da para pelear una alcaldía? No lo veo. Lamentablemente porque, como se ha vuelto costumbre en los últimos años, la radicalización del país, muchas veces el discurso del candidato tiene dos problemas y en Cajicá lo hemos visto. Hay uno que se quiere deslindar del conflicto entre los candidatos, sí. Entonces empieza solo a mandar ideas nuevas. Pero el problema que viene atrás, ¿qué? Y hay otros que dedican es a atacar, lo que llama en términos del mundo político ver con el retrovisor. Entonces, yo voy a hacer porque es que él sí, o ella no discurso hizo. Sí, entonces es un discurso basado en el pasado, pero no ofrece grandes alternativas hacia el presente y mucho menos hacia el futuro. Y muchas veces el que viene con un discurso nuevo no se contextualiza con el entorno. Y entonces es bastante problemático. Entonces la campaña ideal debería tener de todo un poco. Buenas ideas, una crítica constructiva, una proyección de soluciones y algo de plata. Lógicamente, ¿cierto? Ninguna puede faltar. Y algo que yo creo que es fundamental que los electores deben ver del candidato es su capacidad de trabajo. Y que no sucede como en muchas campañas donde invitan a la gente a un evento y va a ser el asesor del candidato. No, que es que el candidato está ocupado. No, el candidato le está dando prioridad a otra cosa. Sí. Puede ser que él esté reunido allá con 4 personas, pero es que esas personas le brindan estabilidad económica o otra cosa. Y acá hay 1000 personas esperando a avivarlo, simplemente, ¿sí? Pero es por respeto. Entonces muchas veces se necesita que el candidato... Una capacidad de trabajo impresionante. Y muy organizado. Y organización. Organización, porque es que, ¿cuál es el problema del candidato? Muchas veces en su afán de aprovechar esos 3 meses de campaña, se compromete con cualquier cantidad. Entonces resulta que usted invitó a la reunión a los vecinos de su barrio o de su vereda. A las 7 está el candidato acá o la candidata está acá. Y son las 10 de la noche. No, es que viene colgado en 2 reuniones. Es una falta de organización y agenda. Exacto. Y falta de respeto con la gente. Claro, en eso también se muestra la diligencia de un candidato. La disciplina, donde diga, mire, vamos a ir allí 45 minutos y que la gente sepa, llegó, duró 45 minutos y se fue. Listo, sabe que va para el otro lado y cumple con los otros. Mire, el día que un candidato, y lo debemos decir también todas las personas, sea disciplinado y tenga ese hábito de la puntualidad, es exitoso. Lo que usted dice, usted cita la primera reunión a las 6 de la mañana, aquí me está sonriendo alguien, a las 6 de la mañana, y usted llega a las 6, listo, de comunidad le llegaron 5 o 6 nomás, pero yo arranco a las 6, cuando vuelvo a ese barrio a citar una reunión, la gente me llega a las 6. Y le llega hasta antes. Y genera credibilidad y confianza. Exacto, sí. es que muchas veces hay un problema, aquí lo he percibido a través de los años, y es que hago la reunión en este barrio y la próxima reunión, o dentro de 3 días, es 10 cuadras más allá, ya es otro barrio, o es la vereda. Resulta que es que el que está allá también vino a invitar a los de acá. Entonces ya llega un momento donde la gente se cansa. También porque es que los líderes y la gente quiere que vayan casi que a su casa, a todas las casas. Sí. Y eso es complejo, pero es organización. Y ahí influye mucho el equipo de trabajo que tenga el candidato. Y ese trabajo de visitar casa a casa, si no se hizo antes de iniciar las elecciones, no sirve en el periodo de campaña. O sea, que es el ejercicio que en ese momento están haciendo, me imagino. Estar haciendo, casa a casa. Sí. Para que arranque la campaña en lo público y ya hagan reuniones por sectores. Porque en ese casa a casa se ganan muchos votantes. Sí. Y de pronto yo visité a mi vecino del frente, yo como candidato visité a mi vecino del frente, de pronto mi vecino del frente no va a ir a ninguna reunión, ¿sí? Como me lo dijo alguna vez un líder aquí en Cajicá, yo a qué voy a reuniones, yo tengo que comer en mi casa, porque todo el mundo va por el refrigerio, me decía él. Me decía, no voy, pero ya mi voto está comprometido. Entonces, ¿eso qué indica? No necesariamente todo este trabajo previo se pierde, sino se debe fortalecer. Ya cuando llegue el momento de la campaña es cuando el candidato va a convencer a aquellos que no saben por quién votar. Porque uno dice en promedio, en cada reunión terminan votando por usted el 30% de los que fueron.
Sí, Entonces, si usted reúne 100 personas, haga cuentas que tiene 30 votos. sí, Si reúne 1000, posiblemente tenga 300. Pues buscan reuniones de 5000, 10000 pues para subir ese nivel. Pero exactamente. no, es el promedio de votos. Mientras que el casa a casa es casi que más efectivo. Claro. El que diga sí en la casa, Exacto, es verdad. la mayoría le va a cumplir. Sí, porque en la casa, en la intimidad de familia, más sinceridad. es cuando se le dice, listo, cuente conmigo. Ese cuente conmigo ya es un voto fijo. Ya ese voto no cambia, no va a cambiar. Excepto que pase algo fuera de lo normal, qué sé yo, que de pronto eso también tendremos que hablarlo algún día, que salgan a la luz investigaciones, malos manejos, problemas de la vida personal, cosas que sí Algo muy pueden- fuerte, que muy cambie esa decisión que ya se había tomado en y que familia. hoy a través de las redes sociales eso se conoce Sí, rápido. pero tengo una curiosidad. Cajicá es un caso particular en cuanto a la participación de la mujer en la política. Sí. Muy pocos municipios gozan de tener varias mujeres fuertes políticamente. ¿Cuál es la historia de la política, especialmente de la mujer en Cajicá? Contrario a lo que mucha gente podría pensar, y pensemos de antes del crecimiento del municipio, que en estos últimos 10 años ha sido vertiginoso, el liderazgo de la mujer es fuerte. Empecemos desde lo más básico, desde las juntas de acción comunal. Hay juntas de acción comunal hoy en día donde el 70, 80, casi 100% de los cargos directivos son mujeres, de diferentes índoles, empresarias Tienen mayorías. independientes, Ujú. profesionales, y tienen un grupo de seguidoras, gente que las acompaña. Sí. Por ejemplo, ese grupo es fundamental, que no lo hemos tocado, porque muchas veces desde las juntas se pueden encaminar votaciones, porque Sí, muchas son veces las bases. el trabajo con la presidente o la presidenta del grupo, la fiscal, la secretaria, o muchas veces en comunidad dicen, no, vamos a apoyar a tal, porque de pronto nos hizo tal favor. Nos Siempre ayudó en la un momento. comunidad escucha a su líder. Y el primer líder en el barrio, en el sector, es la Junta de Acción Comunal. Exactamente, y uno lo ha percibido porque a veces uno está con líderes de juntas de acción comunal y podemos estar así como estamos en ese momento usted y yo frente a quienes nos acompañan a través de la transmisión, y llega alguien y, bueno, ¿y por quién vamos a votar? Entonces necesitan esa guía. Sí. Y muchas veces le dicen al presidente o a la presidenta de la junta, listo, si usted me dice, ahí vamos. Sí. O sea, y esa Son persona guía. que dijo, ahí vamos, por lo menos trae 5 Mire, votos. La muestra, la gran fortaleza política de la Junta de Acción Comunal y el resultado se tiene aquí en Cundinamarca, Sí. que ha posicionado políticamente el movimiento del nuevo liderazgo a Jorge Rey, Nicolás García y su grupo que viene gobernando últimamente Cundinamarca, las bases, las juntas de acción comunal. Y las juntas de La acción clave, comunal, ellos conquistaron la inmensa mayoría de la Junta de Acción Comunal y mire el poder político que tiene. y acá la participación de la mujer en las juntas es real. Listo, entonces, es real. en Junta de Acción Comunal- Eso. Sí. Al consejo también. De pronto no hay la cantidad de concejalas que deberían existir, Ajá. pero sí participan, hacen el ejercicio. Sí. Y ahí va el ejercicio de la disciplina. Y muchas veces son más disciplinadas que los hombres para hacer el ejercicio. Madrugo y me acuesto tarde. Sí. ¿Sí? Voy a los pueblos, voy, visito, saludo, estoy, me quedo. Las horas no existen muchas veces para ellas. Entonces, esa disciplina les ha hecho ganar. Y por lo Y tanto, hábleme de alcaldesas. y en la alcaldía, por ejemplo, pues Amparo Amaya, Virginia Gutiérrez, Fabiola Jacome, son muestra de que este es un municipio que ve diferente. Cajicá a ha sus tenido mujeres. 3 alcaldesas. Sí, ve diferente a sus mujeres. Sí. ¿Por qué las ve diferente? Porque respetan el liderazgo y porque se han hecho un espacio político. ¿Sí? De pronto algunas tendrán más cariño hoy por parte de la comunidad, otras no tanto. Pero las mujeres que han participado y han hecho el ejercicio político desde la dirección Sí. de este municipio se han hecho notar. Y eso ha calado muy bien en la gente. Y quienes son fieles seguidores de las políticas que tenemos en nuestros municipios, esas mujeres que hacen política, son verdaderamente fieles, cariñosos con ellas, las respetan de lado a lado. Entonces, eso es un punto a favor que muy fuerte para una candidata. Yo me le confieso aquí a usted, a nuestros seguidores, yo soy cajiqueño. A los 5 años me llevaron a otros mundos que ya después les contaré. Estoy regresando a mi cuna, que es Capellanía. ¿Cómo es la mujer cajiqueña? Deme una o dos características para uno, así la cajiqueña. ¿Cómo son?
Muy trabajadoras. Es Sí. una mujer muy trabajadora, muy dedicada. Le pongo ¿Carácter? carácter tiene. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted se puede ubicar un día o 2 días, qué sé yo, a la entrada de los colegios, ¿sí? Especialmente los colegios públicos que hay en Cajicá, muy buenos, verá las señoras en sus bicicletas o a pie, llevando a sus hijos 1, 2, 3, los que sea, y saliendo a su trabajo y dejando organizado todo. Que muchas veces cuando uno habla con ellas, dijo, no, yo ya dejé todo listo en la casa, cuando salga mi hijo mayor o cuando llegue mi esposo, Llega, él está el recoge a almuerzo, eso, sí. recoge a Todo los lo niños, organizan. pero ya están muy organizadas. Entonces, y uno sale a la mañana en ese flujo de gente y hablamos de la mujer trabajadora cajiqueña, y uno ve cantidad de mujeres circulando 6, 5 y media, 7 de la mañana, ya en actividad constante. Y no es Y ya a las 7 ya han organizado todo el ya día. han organizado todo. Entonces, también eso influye en la votación. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en sus casas le van a decir, y aunque no crean que es así mucha gente, le van a decir a su esposa, mire, ella, digamos, si pensamos en el caso de las mujeres, mire cómo es ella. Se Ella, identifican, se se identifican identifican. por el trabajo, pero, y por algo muy especial, el aspecto familiar. Cuenta, eso cuenta. Aquí todavía pesa mucho la familia, en el sentido de familia, de pronto estamos hablando en este momento de mujeres, que de pronto una candidata que siempre la vemos con sus hijos o que así no esté en campaña, su familia es un eje principal, eso influye notablemente. En el inconsciente de la gente, porque Sí, esos sí. temas culturales. Dígame quiénes son hoy y llegan a ser protagonistas mujeres para estas elecciones regionales. Pues como lo habíamos tocado Sí. anteriormente, pues tenemos a O sea, hay 3 precandidatas a la alcaldía, ¿correcto? 3, y eso es un buen número Claro. para Cajicá. Hay municipios donde no hay ninguna. Exacto. ¿Sí? ¿Quiénes son las y 3? Las 3 son profesionales. Claro. Quiero hacer énfasis en eso. O sea, no es que cualquier mujer no pueda hacer política, pero el hecho de ya la preparación académica Se han formado. les ha formado, tienen una preparación. ¿Qué debemos ver en estas 3 candidatas? Lo que ya citaba anteriormente. ¿Cuál es su hoja de vida y su experiencia pública que puedan mostrar? Es clave porque estamos, por el mismo hecho del gobierno nacional que estamos viviendo, por los hechos políticos de los últimos 10, 15 años, este es un momento de transición. Y si una de las mujeres de las 3 precandidatas que tenemos acá llegase allá, tiene que demostrar sapiencia en el manejo del Estado. O sea, la dirección de un municipio es sapiencia en el manejo del Sabiduría. Esas 3 precandidatas son María Angélica González, Estado. Sí. a quien saludamos. Recordemos que en nuestra primera emisión tuvimos ahí un lapsus Sí, señor. de nombres. María Angélica González, precandidata a la alcaldía. Está María Teresa Piedradita de Cavalier. Más conocida como Tita Cavalier. Correcto. Y está la ingeniera Fabiola Jacome. Son las 3 precandidatas, Sí. protagonistas fuertes para estas elecciones para Claro la que alcaldía de Cajicá. Y hay otra mujer cajiqueña que va a ser candidata a la asamblea, que es Angélica Gómez. Angélica Gómez con el Partido Verde. Y Sí. que O sea, 4 mujeres fuertes protagonistas de la política de Cajicá y ya del departamento. Exactamente. Y en eso hay que ponerle un valor agregado. En el caso de Angélica Gómez, en su trabajo hacia la asamblea, ella tiene un trabajo previo ya en Cundinamarca en Cámara. Con su liderazgo, el Partido Verde tuvo una excelente votación durante las elecciones anteriores. O sea, ubicar más de 4.000, 5.000 votos en Cajicá fue notorio. En el caso de Tita Cavalier, pues se le reconoce sus casi 2 periodos en el Consejo de Cajicá, donde pues hizo mucho control político, estuvo al frente. Pues no podemos olvidar que viene de una casa política que ha estado presente en los últimos 50 años, como les digo la vez pasada, en la política de Cajicá, donde gobernaron, ya fuera directamente con Enrique Cavalier, padre, o
como diríamos, tomando el nombre de una película en cuerpo ajeno, a través de otros candidatos que fueron elegidos, cuyas alcaldías no fueron muy bien recordadas. Y tenemos a la ingeniera Fabiola Jacome, que ya hizo una vez el ejercicio de alcaldía. Tiene una hoja de vida que mostrar, porque no solo el trabajo en la alcaldía. Tiene cargos en el departamento. Ha sido muy cercana a Presidencia de la República, Tita Cabrera también, por razones de nexos familiares y de empresa. Pero Fabiola Jacome también se ha ganado ese espacio y ha sido reconocida a través de premios, y mucha gente recuerda el mejoramiento de muchas condiciones de vida que hasta anterior a las elecciones de ella carecía el municipio de Cajicá, y ella logró hacer un proceso de infraestructura muy positivo. Don Humberto, le voy a hacer una pregunta y solo me dice sí o no, ¿vale? Usted que conoce más la historia política y las conoce a ellas como precandidatas. ¿Existe la posibilidad de una unión política entre ellas tres? No. Después vamos a analizar los detalles del porqué. Y la última, y nos vamos, como dicen los amigos. ¿Qué papel sería el papel ideal, ya que estamos hablando de liderazgo de mujeres, de una gestora social? Pero también, en el caso de Cajicá, donde gane una mujer, el papel de un gestor social. Analicemos un poco cómo se han venido presentando y cómo sería lo ideal ser gestor social o gestora social. Claro. De pronto nosotros percibimos, porque la mayoría de las alcaldías están lideradas por hombres, vemos el papel de la gestora social. Ahí hay que hacer dos espacios. Hay la gestora social, aquella que está constantemente entre la gente, acude aún en los momentos de emergencia, está allá brindando apoyo moral, psicológico y con recursos, pongamos un ejemplo, una inundación, cualquier cosa, allá está, ¿sí? Su trabajo social. Trabajo social, y hay mujeres gestoras sociales que se destacan en eso, en cualquier lugar del país. Hay otro tipo de gestoras sociales, que es como el caso de las candidatas que tenemos acá, que son profesionales y ayudan a sus esposos en el proceso de planeación y se involucran más directamente. Sí hacen trabajo, digamos, de campo, pero se involucran más en mirar cuáles proyectos de orden municipal tienen impacto social, y ellas promueven eso. Sería muy bueno que lamentablemente, muchos hombres, cuando su esposa se elegía en un cargo público como la alcaldía, ellos quedan como ajenos, se hacen como ajenos, se alejan, ¿cierto? como que no quieren interferir. No, ellos tienen, además, muchos de ellos tienen empresa o han sido contratistas del Estado o tienen algún tipo de actividad o formación. Ellos también pueden hacer un buen trabajo de intermediación con la comunidad. De pronto sería muy agradable porque en este momento y en este ahora, yo veo muy posible que nuestra próxima alcaldía vuelva a esté en manos de una mujer, que ese esposo, ese gestor social, esté con el pueblo, lo ayude también. Él como hombre puede liderar unos procesos bien interesantes, de pronto diferentes a los que lidera una mujer. ¿Y por qué será que normalmente el hombre se aleja y no ejerce bien porque muchas veces busca mantener la imagen de yo soy independiente, no quiero interferir en el trabajo de mi esposa, y por lo que le digo, por su actividad económica o profesional, dicen no, yo prefiero seguir con mi rumbo y no interferir acá, para que ella no se sienta afectada. Pero lo mismo podría pasar al revés. Sí. Muchas veces la mujer es la empresaria y el hombre es el político. Ahora sí tienen que manejar con mucho tacto político qué tanto participa una gestora social o un gestor social en la ejecución de su pareja como autoridad del municipio. Porque claro, al ciudadano no le gusta mucho, dice, no, es que yo voté fue por él y manda más ella. Sí, claro. O yo voté por ella, pero está mandando es él, ¿cierto? Sí. Y es que ese es el temor de mucha gente. Sí. Pero recordemos que por ley eso también está reglamentado. Uh-huh. O sea, hay unos límites para el trabajo del gestor y la gestora social. Sí. De manera que no se vea esa interferencia. Especialmente porque hay casos donde el esposo también ha hecho política o pertenece al partido que dio el aval. Entonces, esa es una línea muy delgada y muy peligrosa que si se rompe puede afectar el proceso político. Don Humberto, deme cifras y nos vamos, porque qué pena, le cambié toda la agenda que traíamos. ¿Qué cifras traía para compartir hoy? No, pues lo primordial, el crecimiento del municipio, que pasamos de 34.539 votantes
dato de la segunda vuelta, porque hago Sí. énfasis que es segunda vuelta, porque acuérdense que en las elecciones presidenciales, entre las legislativas y las presidenciales, hay un periodo de nuevas inscripciones para Sí. aquellas cédulas que no pudieron entrar a tiempo. Y ahí siempre entran 100, 200, 500, dependiendo del municipio. Que pasamos de 34.000, casi 35.000 votantes a un número ya superior casi a los 60.000. O sea, estamos llegando a los 60.000 votantes en un municipio con aproximadamente 100.000 habitantes. Es un promedio muy alto. Sí. Que me comprometo en una próxima edición. Mirar los jóvenes que han llegado a ese proceso electoral es fundamental. Porque, como le digo, muchos se inscriben, no todos participan, pero a través de las elecciones del año pasado, el caudal electoral cambió. Sí. Las mesas de los jóvenes Fueron las más contadas por votadas. los testigos electorales, y eso que acá hubo que hacer filas para poder entrar a los centros de votación, que eso no se veía. Las mesas de los jóvenes casi que en su totalidad votaron. Sí. Y entraban y había puntos extremos, aún casi a boca de jarro de la esta. Que el último candidato, hoy alcalde, Fabio Ramírez, ganó con 11.507 votos. Estamos hablando que el próximo alcalde debe asegurar más o menos unos 15.000 votos en promedio. En Que 15.000 debe ser el tope. el ganador. Sí, tope. Que las dos candidatas que figuran muy fuertes el día de hoy estuvieron cercanas a los 10.000 votos. ¿Y por qué es importante hacer ese énfasis? Porque en el caso de Tita Cavalier venía de un caudal propio para su consejo, y cuando hizo el proceso de alcaldía creció exponencialmente. Y que Fabiola Jacome, aunque venía de un proceso anterior donde había perdido y solo obtuvo 5.000 votos, en 4 años casi duplicó su votación. O sea, las dos crecieron fuertemente sí. su caudal. Y a esto hay que añadirle, por ejemplo, en el caso de Fabiola Jacome, la experiencia en la administración pública de Cundinamarca, que le da un plus frente a los demás. Entonces, candidato que quiera ganar debe presupuestarse más o menos en 15.000 votos. Fuerte. ¿Qué otra estadística trajo? Esperamos que el índice de abstención baje. Sí. Acá hay una esta. Mientras en la segunda vuelta del 2022 las presidenciales presentaron una abstención de casi el 60%, las elecciones para alcalde del 2019 solo presentaron una abstención del 32%. Entonces ya eso nos Bastante, dice sí. que el interés por el O sea, uno municipio podría decirle que más o menos se va a presentar mínimo el 70% de votación del total potencial. en este caso yo creo que sí. Y puede crecer 70 a puede- 75. Sí, yo creo que si hay un 75% de la votación en este municipio, y si el que gana obtiene esos 15.000 votos, tenemos un alcalde con toda la legitimidad del caso. Sí. Números inferiores, volvemos a lo mismo. No recuerdo si la vez pasada le pregunté, de los 10 precandidatos, ¿cuántos cree usted que lleguen hasta el final? Habíamos hablado de eso, que yo pensaba que unos 7, aunque todos dicen en este momento que todos van Sí, hasta el todos. final, Ujú. pero volvemos al Pero si tema. tendremos mínimo 5 o 6 hasta el final. Claro que sí, la pelea hasta el final va a ser fuerte. Sí. Y de esos 5 o 6, 2 serán muy fuertes y los otros quitarán votos muy fuertemente también, y tendrán una vocería política, Ujú. porque ya van a tener, sobre todo el que quede en una tercera opción, quiere decir que puede estar peleando dentro de 4 años la alcaldía. O sea, ¿usted descarta que ese tercero pueda pelear esta alcaldía? No lo veo, no veo ningún tercero ahorita. Veo un tercero que más adelante Pero lo haré, proyectándose hacia... pero proyectándose hacia la siguiente. Y para eso tiene que ser muy juicioso con esos electores que va a tener, saberlos cultivar estos 4 años, ejercer un control político, y que candidatos al consejo que sean de su lista, de su apoyo, lleguen y ejerzan ese control político. Perfecto, señor. Quiero agradecerle su tiempo a ustedes, los amigos que siempre se conectan al Sistema Total de Comunicaciones, y el próximo fin de semana estaremos nuevamente aquí analizando el mundo de la política del municipio de Cajicá. Muchas gracias, don Humberto Tequia. A usted, y de no darle las gracias a don Oscar Gio Pachón por permitirnos entrar a su Don Pedal Bike Center. Perfecto, un abrazo para todos. Nosotros seguimos recorriendo el departamento de Cundinamarca. Elecciones regionales 2023, y el Sistema Total de Comunicaciones está informando. Elecciones regionales 2023. ¿Quiénes son los precandidatos? STC Medios está informando.